Welcome back. Bienvenidos de nuevo, hermanos. As you join us for the second night of our Jemima Hernandez prayer emphasis for the Huastecas, al unirse con nosotros esta segunda noche de oración intercedora por la obra misionera en las Huastecas. Once again, I'm joined by Pastor Hernandez. Otra vez estoy acompañado con el hermano Isaías Hernández, who will share a little bit tonight about the history of the work in the Huastecas, que va a compartir también un poco más de la historia de la obra en las Huastecas. But let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración as we commit ourselves to the Lord and get started in that way para ponernos en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Let's pray. Our Father, we're so blessed and so thankful for the opportunity, the privilege that you give us to be able to intercede for the work in the Huastecas. Señor, te damos gracias porque somos bendecidos con la oportunidad, el privilegio, el honor que tú nos has dado, Señor, de interceder por la obra misionera en las Huastecas. You have blessed us, Lord, for 56 years at the work in the Huastecas. Tú nos has bendecido por 56 años en esa obra misionera en las Huastecas, and we thank you. Y te damos gracias. And tonight, Lord, as we prepare to share about the work there and to pray for the workers there, we ask again for your blessing, for your guidance. Y esta noche, Señor, al prepararnos para aprender de la obra misionera en las Huastecas y interceder por la obra misionera en las Huastecas, te pedimos que nos guíe y nos bendiga en este tiempo juntos. Help us to hear you clearly as you speak to us. Ayúdanos a escucharte, Señor, en lo que tú nos hablas en lo personal, a cada uno de nosotros también. And help us, Lord, to also be ready to respond faithfully to you. Y estar listos, Señor, para responder fielmente a lo que tú nos indica en esta noche. In Jesus' name we pray. Amen. Ask of me, and I will give the nations as an inheritance for you, as an inheritance for you. My children, ask of me, and I will give the nations as an inheritance for you. Ask of me. Y les daré naciones como herencia a ti, como herencia a ti. Mis hijos pídanme y les daré naciones como herencia a ti. Pídanme. Tonight, we will begin by focusing on another key and historical location in the work of the Huastecas. En esta noche vamos a comenzar enfocándonos en otro lugar clave y histórico también en la obra misionera en las Huastecas. And that is Ciudad Valles, and that's the city of Ciudad Valles. So, Brother Hernandez, the work in Ciudad Valles today is led by Brother Celerino Felix. La obra en la Ciudad Valles, o la iglesia en la Ciudad Valles, es dirigida por el hermano Celerino Felix. Could you briefly share with us about Brother Celerino, the work in Ciudad Valles, and the role of that work in the overall work of the mission work in the Huastecas? Si puede compartir brevemente, hermano, algo del hermano Celerino para conocerlo a él, la obra en la Ciudad Valles, y también el papel que toma esa obra sobre la obra completa en las Huastecas.
El hermano Celerino Félix Brother Salerino Felix era un niño de 13 años cuando fui la primera vez. was 13 years old when I went the first time. Es hijo de uno de los hermanos que bauticé, He's a son of one of the brothers that I baptized, el hermano Lucio Félix. Brother Lucio Felix. El hermano Celerino principió su vida cristiana en Zacatipán, Brother Salerino began his Christian life in Zacatipan. siendo todavía un jovencito, aceptó al Señor como At a very Salvador. young age, he accepted the Lord. Y él se interesó mucho en prepararse. And he was very interested in preparing himself. Y él se preparó como un contador privado. He trained as a accountant, a private accountant, Porque era una de las carreras que ofrecían las escuelas en ese tiempo. because at that time it's one of the careers that the schools would offer. Como sus calificaciones eran muy buenas, And since his grades were very good, el mismo director de la escuela donde él graduó the very director of the school where he graduated lo recomendó al banco de ese lugar. recommended him to work in the bank in that area. Y él fue empleado por el banco de ese lugar. And he was employed by the bank in that area. El hermano Celerino, debido a su trabajo, Brother Salerino, because of his work, fue enviado a Ciudad Valles. was sent to work in Ciudad Valles. No inmediatamente, sino unos años después. Not immediately, but some years later. Y cuando él llegó a Ciudad Valles, buscó la iglesia bautista de ese lugar. When he arrived in Ciudad Valles, he sought out the Baptist church in that area. Se hizo miembro de esa iglesia juntamente con su familia He became a member of that church along with his family, y principió a cultivar su vida cristiana asistiendo, pero también participando en misiones. and so he continued to cultivate his Christian life by attending church, but also participating in the mission work. Al grado de que la iglesia lo nombró como su director misionero. To the point that the church named him its missions director. Al estar en Ciudad Valles, él compró una casa While in Ciudad Valles, he bought a house en una colonia que estaba llena de drogadictos. in a colony that was filled with drug addicts. Muchos hermanos le decían que no se fuera allá. And many brethren told him, don't go over there. Y él decía, ¿dónde debe estar la luz? He said, where is the light supposed to be? ¿No es donde están las tinieblas? Isn't it where there's darkness? Y él principió a trabajar con los drogadictos And he began to work with the drug addicts, y se hizo un amigo del jefe de los drogadictos. and he became friends with the chief drug dealer. Well, not drug dealer, pero era el jefe del grupo de los drogadictos. Or the leader of that gang of Ya, drug addicts. ya. Entonces, él estaba interesado en llevar a esos jóvenes a la iglesia. And so he was interested in taking these young people to church. Y por 2 ocasiones o 3 los llevó. And at 2 or 3 occasions, he did take them. Pero los hermanos de la iglesia no se sentían bien con tenerlos allí. But the members of the church weren't comfortable having them there. Y tampoco los muchachos en la forma como iban vestidos se sentían en buen ambiente. And these young men were not comfortable either by the way they dressed and the form that they came. Entonces lo que hizo el hermano Celerino es que principió a tener reuniones en su casa con ellos. And so what Brother Celerino did was began to have meetings in his own house with them. Y principió a tener reuniones no solamente con ellos, And he began meetings not only with them, sino invitó a las madres de los drogadictos but he also invited the mothers of the drug addicts. y algunas de las
personas vinieron a las reuniones and quite a few of them began to come to the meetings. y empezaron a tener reuniones de instrucción. And they began to have meetings for teaching. Entonces, el hermano Celerino quería envolver a la iglesia de ese lugar, And so again, Brother Salerino wanted to involve the church in that area, pero el pastor no le gustó. but the pastor didn't like it. Entonces, él buscó el apoyo de su iglesia en Zacatipán And so he sought out the help of the church in Zacatipan, y la iglesia de Zacatipán aceptó ese grupo como misión. and the church in Zacatipan accepted that group as a mission. Y fue la iglesia que los organizó más tarde como iglesia. And it was the church, Zacatipan, that later organized the church in Ciudad Valles as a church. Sin embargo, el hermano Celerino no estuvo en contra de la iglesia en ese lugar. Nonetheless, Brother Salerino was not against the church of that area. Principió a tener relaciones con ellos. He again began having relationships with them, Finalmente llegaron a tener buena relación. and they ended up having great relation. Entonces la obra en Zacatipán principió en la casa del hermano Celerino. And so the work in Zacatipan Ciudad Valles. Ciudad Valles. The work in Ciudad Valles began in the home of Brother Celerino. Entonces, para el mediados del 1990, And so by 1990, principiaron a hacerse algunos cambios. they began to make some changes. El banco en el que él trabajaba fue vendido a otro banco. The bank where he was working at was sold to another bank. Y como gerente que era el del banco, And being an agent of the bank, le ofrecieron trabajo en San Luis Potosí o en Monterrey. they offered him a job in San Luis Potosí or Monterrey. San Luis Potosí, la capital. The San Luis Potosí, which would be the capital. Y él estuvo luchando, pidiéndole al Señor qué iba a hacer, And he struggled asking the Lord, what should he do? porque no quería dejar el grupo que tenía solo. Because he didn't want to abandon the group that he had. Y finalmente el Señor le dio la fuerza para determinar quedarse con el grupo. And so the Lord finally gave him the strength to remain with his group. La obra en Zacatipán principió a crecer, The en, work- en San Luis principió, en Ciudad Ciudad Valles Valles. principió a crecer The work in Ciudad Valles began to grow y principió a crecer alrededor de ellos también. and began to grow beyond them as well. Para ese entonces yo ya estaba en México By that time, Brother Hernandez was in Mexico, y principié a relacionarme con los hermanos de esa iglesia. and I began to relate with the brethren of the church. Desde que llegué a México From the time I arrived in Mexico en 1998, in 1998, en la casa del hermano Celerino se me asignó un cuarto. in the home of Brother Salerino, they dedicated a room for me, Todavía lo tengo guardado. and I still have that room available. Y siempre que iba, And every time I went, yo tenía un lugar allí. I had a place to stay. Aunque hubo tiempo que estuve viviendo en el seminario, Even though there was a time that I was living in the facilities of the seminary, y estuve viviendo en Pánuco también, and then also I lived for a while in Panuco, tenía siempre mi cuarto en Ciudad Valles. I always still had my room there in Ciudad Valles. La obra en Ciudad Valles The work in Ciudad Valles ha continuado creciendo has continued to grow, y están tratando de edificar un templo. and they're trying to build a temple. Ya tienen terreno, They have the property, pero les faltan los recursos para edificar. but they need their resources to build. El hermano Celerino
debido a sus limitaciones. Brother Salarino, because of his own limitations, Ya no está tan envuelto como antes, is not as involved as he used to be, pero todavía sigue enseñando en el seminario. but he continues teaching in their seminary. Todavía es el representante legal de la Convención de las Huastecas. And he is still the legal representative of the regional convention in the Huastecas. Entonces sigue trabajando, sigue envuelto a pesar de sus limitaciones. And so even though he's encountered limitations, he continues to stay involved and work. Así es que oremos porque el Señor continúe bendiciéndolo. So we'll pray that the Lord continue to bless him. Amen. And that's what we're going to do at this time is follow the request that you see on the screen, and we'll pray for the work in Ciudad Valles. En ese tiempo vamos a orar y siguiendo las indicaciones que ven en la pantalla al interceder por la obra en las Huastecas. Oremos, o en la Ciudad Valles. Oremos, hermanos.
As we continue, brother, can you briefly share with us a little bit about the history of the seminary and the role of the seminary in the overall work of the Huastecas? Al seguir, hermano, si puede compartir brevemente un poco de la historia del seminario en las Huastecas y el papel que toma el seminario en la obra misionera en las Huastecas. El seminario fue originado por idea de nuestro hermano Prócoro García. The seminary originated as an idea of Brother Procoro Garcia Y el hermano Octavio Rodríguez and Brother Octavio Rodriguez, y el hermano Florian, Florian Santos. and Brother Florian Santos. Estos tres hermanos vieron la necesidad These three brethren saw the need de preparar personas que fueran del mismo campo, of preparing indigenous people porque estábamos viendo que muchos que venían de otras partes because they were seeing that those that were coming from other areas traían ideas no muy propias para la región. were bringing ideas that were not very good for the region. Entonces dijeron que lo más propio era preparar personas de la misma área para que trabajara con su misma gente. And so they believed it important to prepare people that were indigenous to the area to minister to their own kind of people. Así es que en 1987 And so in 1987, los hermanos principiaron a tener una semana de clases cada mes. these brethren began to establish a monthly class or class once every month. Primero se turnaban en diferentes iglesias, At first, they took turns going to different churches. Zacatipán, Zacatipan, Tamazunchale, Tamazunchal, Tempual, Tempual, Corozal Corozal, y Huichichilingo. and Huitzilingo. Pero principiaron a tener problemas porque no tenían suficiente lugar para hospedar a los estudiantes. But they began to have face some problems because they didn't have the place to be able to host these students. Y después de discutir algunas veces, And after some discussion, llegaron al acuerdo de que se establecerían en Tamazunchal. they came to the agreement that they should establish something in Tamazunchal. Así es que principiaron a tener clases semanales cada mes, And so they began to have week-long classes, one week per month, pero ya establecidos en Tamazunchal. but established there in Tamazunchal. La iglesia de Zacatipán cooperaba para diferentes aspectos del seminario, The church in Zacatipan would cooperate with certain aspects of the seminary, pero las instalaciones las usaban de la iglesia de Zacatipán, but they were using the installations of the church in porque Tamazunchal había suficiente espacio. because there was sufficient room there. Entonces estuvieron allí hasta el 1996. And they were there in that location until 1996. El seminario fue cerrado por un año The seminary was closed for 1 year debido a conflictos que tuvimos en el seminario, because of some conflicts that arose in the seminary. pero ya teníamos las instalaciones en la hectárea que el hermano Prócoro había dado a la convención. But we, at this time, had the installations beginning in some property that Brother Procoro gave to the convention. En ese campo se llama Las Mesillas San Gabriel. The name of the area was Las Mesillas San Gabriel. Entonces, el 98 principiamos a tener las clases
en ese lugar. And so in 1998, we began the classes in that area. Fue cuando cuando el consejo del seminario me invitó a que fuera a enseñar. And that's when the council of the seminary invited me to come and be one of the teachers. Así es que desde el 98 principié a enseñar el seminario hasta el 1907. Until El 2007. 2007. 2007. And so from that time, he was teaching in the school until 2007. Entonces, mientras que estuvimos en el seminario, tuvimos varias graduaciones. And while we were there in the seminary, we had various graduations. El primer graduado de el 1998 fue el hermano Ranulfo Hernández. And the first graduate in 1998 was Brother Ranulfo Hernandez. Fue el primero que se graduó y el único que se graduó. He was the first graduate and the only graduate that year. Pero teníamos muchos más alumnos, por supuesto. We had many other students, of course. Entonces continuamos trabajando, invitando a los jóvenes para que vinieran y llegamos a tener hasta 14 jóvenes preparándose. And so we continued to work and inviting other young people to come to the point we had 14 different students enrolled. Nosotros queríamos que los estudiantes que se graduaran del seminario We wanted the students that graduated the seminary se quedaran en las Huastecas, to stay in the Huastecas, pero no fue así. but it didn't happen that way. Están en diferentes lugares en México, They've been scattered all over Mexico, pero la mayor parte está en las Huastecas. though the majority did remain in the Huastecas. Pero ha sido una bendición porque no hemos tenido que importar pastores de otras áreas. And so it's been a blessing because we have not had to import pastors from other areas. Así es que después de que nuestro hermano Prócoro renunciara, And so before Brother Procoro resigned or retired, fue nombrado el hermano Misael como director del seminario. Brother Misael Castro was named as the director of the seminary. Y es todavía el director del And seminario. he is still the director of the seminary. Le pregunté yo al hermano Ranulfo si el seminario seguía trabajando. I asked Brother Ranulfo if the seminaries continue to function, Dice que sí continúa trabajando. and he said yes, it continues functioning. Pero tienen dos extensiones. But they have two seminary extensions now, Una en Zacatipán one in Zacatipan y otra en Huichichilingo. and another in Huitzilingo. El total de los estudiantes The total number of students son 27. are 27. No sé cuántos vayan a graduar este año, I don't know how many will graduate this year, pero siguen trabajando. but they continue working. Sí. Amen. Well, it's good to know Brother Ranulfo, being the first graduate, is today our missions coordinator in the Huastecas. El hermano Ranulfo, el primer graduante, Graduado. es ahora el coordinador de misiones en la obra misionera en las Huastecas. Let's take time right now to pray for the seminary. Vamos a orar ahora por el seminario. Oremos, hermanos.
So, brother, as we continue, al continuar, can you briefly share with us about the church planting movement and what's happening with that now in the Huastecas? Si puede brevemente, hermano, compartir algo del movimiento de plantador de iglesias y lo que está, el efecto o el impacto que tiene en la obra misionera en las Huastecas. Siendo el presidente de la Convención Regional Las Huastecas, Having been the president of the regional convention of the Huastecas, vino un hermano a ofrecernos la oportunidad de preparar a los hermanos como plantadores de iglesia. we had a brother that came and offered the opportunity to train our people to be church planters. No recuerdo el nombre de la organización, pero era una organización interdenominacional. I don't remember the name of the organization, but it was an international or interdenominational organization. Pero cuando nos presentó el programa, But when they presented the program, yo lo presenté a los coordinadores, I presented it to the coordinators of the convention. lo estudiamos como consejo We studied it together as a council, y en la reunión de Pánuco, Veracruz, and in the meetings in Pánuco, Veracruz, no recuerdo exactamente el año, I can't remember exactly the year, firmamos el contrato con esta organización de que aceptábamos sus estudios con plantadores. we de signed, iglesia. we signed an agreement with this organization so that they can come and train church planters. Desde entonces principiamos a buscar a los hermanos que quisieran enlistarse From that point, we were looking for brethren that would enlist, y encontramos que hubo buen número de hermanos que se enlistaron como plantadores. and we found that there was a great number of brethren that enlisted as church planters. Primero fueron un grupo de plantadores First, there was a group of church planters que se graduaron en 2 años. that graduated in 2 years, Luego otro grupo de plantadores que se graduaron en otros 2 años. and another group graduated in another 2 years. Luego se nos ofreció el preparar hermanos para que fueran instructores de los plantadores. And then we were offered to be able to train workers to be satisfied as church planters, trainers to church planters. Entre ellos uno de los líderes de los instructores es el hermano Ranulfo. And again, Brother Ranulfo among them was one of those that became Eliseo Hernández otro, the trainers, and Brother Eliseo from el Zacatipan, hermano Celerino and Brother Salerino in Ciudad Valles, y otros más que no recuerdo sus nombres. and a few others whose names I don't remember. Y la última ocasión que nosotros tuvimos en México, And the last time that we were in Mexico, fuimos testigos de un gran número de plantadores que se graduaron ese año. we were witnesses to a great number of church planters that graduated Creo that que year. entonces eran 72. And I think there were 72 at that time. La iglesia, la convención ahora tiene planes The convention now has plans de multiplicar el número de iglesias por medio de estos plantadores de iglesias. of multiplying the number of churches through this church planting movement. Esperan que si el Señor les permite poder sembrar 50 iglesias para el 2025. And so their goal is, if the Lord allows them, is to be able to plant 50 new churches by the year 2025. Oremos para que el Señor les conceda lograr esa meta. And so let's pray that the Lord will consider us reaching that goal. Amen. So once again, let's take time to pray, and this time we're going to pray for the church planting movement. Vamos a tomar el tiempo de orar en estos momentos, orando por el movimiento de plantadores de iglesias. Oremos, hermanos.